Hola, en esta presentación vamos a hablar del capítulo 10 del libro de la Teología Liberadora. En este capítulo vamos a retomar la idea de quién es Jesús y cómo vemos y entendemos su persona y obra. Recuerden que en la presentación anterior vimos cómo la doctrina de Jesús, la cristología, fue transformada y cómo hay dos puntos de partida que son muy diferentes en cuanto a la cristología y en cómo se aplica a la teología en general. Aquí veremos un poco más en detalle lo que es una teología latina, qué es la que la teología latina piensa en estos puntos de partida y cómo estos pueden ser aplicados a nuestros ministerios. En la presentación anterior vimos, como ya lo mencioné, que hay dos puntos de partida en la cristología. Como lo menciona González en el capítulo 10, él ve y desarrolla muy bien los diferentes argumentos, los diferentes debates que surgieron en los primeros siglos de la iglesia. Y también habla de la teología del Atlántico Norte y de cómo ellos adoptaron ciertos puntos de vista desde la cristología alta. Sin embargo, desde nuestra perspectiva latina, nosotros, gran parte de nuestra teología parte del entendimiento de que Dios está con nosotros y de que Dios comparte nuestras experiencias diarias. De esta forma, vemos cómo la tendencia latina es de comenzar nuestra cristología desde un punto de partida bajo, ya que nuestra afinidad con el Cristo sufriente viene de dicho entendimiento teológico de que Dios, ¿verdad? Dios está sufriendo con nosotros y con nosotras. Dios no solo que defiende al oprimido, sino que Dios se entrega y da su vida por el oprimido. Entonces, de esta perspectiva, podemos ver cómo el sacrificio de Jesús abre las puertas de la justicia, la puerta del bien social para aquellos que están oprimidos, azotados y desamparados. Este es el punto de partida desde nuestra perspectiva latina. Pero entonces la pregunta de esto es, ¿cómo comienza nuestra perspectiva latina? No solo sale de la nada, tenemos que ver un poco de la historia y de lo que habla González en el capítulo 10, que lo define de una forma muy clara. El primero comienza con el docetismo. Ah, por supuesto, él habla de diferentes tendencias de entender la actividad de Jesús y su obra redentora de una forma histórica. Pero primero habla del docetismo o la corriente gnóstica, que sale en los primeros dos siglos de la iglesia. Es una tendencia que no es nada más que entender la actividad de Jesús y su esencia como tal desde una forma meramente espiritual, o como González lo llama, celestial y divina. Esto es prácticamente tomando a Jesús y poniéndolo solamente como un acto espiritual en donde nosotras estamos en este mundo, pero solamente estamos pasando por este mundo porque nuestra realidad no es la realidad física, sino va a ser una realidad espiritual en un futuro. Esa es la tendencia gnóstica. Por supuesto que esta tendencia tuvo muchos problemas y a raíz de esto, ¿verdad? Por otro lado, sale el adopcionismo, que sale como respuesta, ¿verdad? Del extremo opuesto al docetismo. Y esto prácticamente tiene la tendencia básica de declarar a Jesús solo como un hombre, un humano 100%. Entonces así vemos como de uno va al otro. Pero lo importante de esto es que podemos ver que en estas peleas teológicas, ¿verdad? En estos debates de la teología, de cómo vemos y entendemos a Jesús en los primeros siglos de la vida de la iglesia, construyen el escenario perfecto para que tenga que haber una regla o una medida de cómo la iglesia tiene que definir y entender su fe.
Es de aquí, desde estos debates, donde comienzan a salir consensos, tanto de pastores como mártires, que comienzan a ver la fe de la iglesia en una forma más general y comienzan a hablar de cómo podemos entender cuáles son los parámetros, ¿verdad?, de nuestro entendimiento teológico para ver la actividad, la obra y la persona de Jesús y lo que la iglesia cree. De ahí salen estos llamados credos de la iglesia, y González lo explica bien, que comienza como una forma sistemática de ver y entender la fe, particularmente saliendo de las controversias cristológicas, y más adelante, ¿verdad? Lo vamos a ver con las controversias del Espíritu Santo, que lo veremos mucho más en detalle la próxima semana. Pero de estos credos, por ejemplo, en el credo de Calcedonia, que es el que habla de él en el libro, salen dos formas de entender la cristología, dos escuelas de pensamiento, la escuela de Alejandría y la escuela de Antioquía. No voy a meterme en esto muy en detalle porque ya ustedes hicieron las lecturas, pero lo importante de esto es entender de que los credos de la iglesia salen como una respuesta sistemática a las controversias que estaban pasando en los primeros siglos de la vida de la iglesia. Entonces, si pensamos en estos credos más en detalle, podemos ver cómo los credos dan los parámetros, ¿verdad?, para que ciertos grupos de personas pudieran practicar y entender su fe desde una forma que va en línea con lo que el consenso de la iglesia decía que era lo correcto. Entonces aquí podemos comenzar a ver cómo un pueblo, ¿verdad?, puede ver la persona de Jesús de una forma diferente. En el caso de nosotros como hispanos, ¿verdad?, para nosotros Jesús es visto como el Dios que sufre con su pueblo, por cuanto a la afinidad que tienen los hispanos y en cuanto a la actividad y la obra del Jesús sufriente, ¿verdad? Jesús es visto como el Dios que sufre, que se ve similar a nosotros, en tanto en apariencia física y, y esto a su vez dicta un tipo de cristología. Entonces, Jesús es visto desde la perspectiva latina en la afinidad de cómo el pueblo latino, ¿verdad?, entiende y ve el sufrimiento. Por eso podemos ver imágenes como esta, en donde vemos en la primera imagen de la izquierda un Jesús que se nos es dado desde la teología del norte atlántico, Jesús bien europeo, pelo liso, nariz fina, ojos azules. O podemos ver un Jesús quizás que es un poco más acercado a la realidad histórica, como es el de la derecha, donde vemos a un Jesús que parece o una persona latina o una persona del Medio Oriente, ¿verdad? De Palestina del segundo siglo. Entonces, vemos cómo las perspectivas y nuestras teologías dictan incluso las imágenes que utilizamos dentro de la iglesia. En la presentación pasada hablé de la imagen de Jesucristo crucificado y la diferencia entre una iglesia bautista y una iglesia católica. Esto es solo un ejemplo. Aquí estoy poniendo el ejemplo de cómo una imagen desde la perspectiva noratlántica y desde la perspectiva latina comienza a separarse y comenzamos a ver que de verdad hay diferencias. Lo que quiero aclarar aquí es lo siguiente, es que Jesús desde una perspectiva latina parte desde una cristología baja, pero parte de abajo no porque nosotros lo hacemos así, sino porque las escrituras y el testimonio de su vida así lo demuestran. Esa es la afinidad que surge del pueblo hispano. El testimonio que nosotros vemos en la vida de Jesús, que nos da las escrituras, es un Jesús que está muy atento al llamado del que está sufriendo, del sufrido o del que está agonizando, y muy atento, tanto cultural como sociológicamente hablando, a aquel que está,
rechazado por su sociedad. Nosotros como hispanos nos podemos apegar a esa, ¿verdad? Esa visión de Jesús y de cómo nosotros nos podemos relacionar con otros por esto. Y como último, a manera de conclusión, quiero que pienses en el punto de partida para el latino, ese Jesús que está en solidaridad con el oprimido. Yo he dicho esto más de 50 veces en estas presentaciones, pero es el punto importante que quiero que entiendas. Quiero leer estas líneas de González para concluir, que se encuentran en las páginas 234 y 235 de tu libro. González dice, la opción nestoriana nunca ha tentado a los hispanos, porque siempre hemos tenido la necesidad de afirmar que el Jesús quebrantado, oprimido y crucificado es también Dios. Una separación de la divinidad y la humanidad de Cristo al estilo de Nestorio destruirá el gran atractivo que los hispanos y otros grupos minoritarios que sufren opresión sienten hacia Jesús. Muchos cristianos de la comunidad noratlántica han criticado a los hispanos por su tendencia de representar los sufrimientos de Cristo con escenas sangrientas. Dicen que esto es una manera derrotista de ver la religión y a la vez una actitud sadomasoquista que obtiene placer del dolor. Desde luego que no es este el caso. La importancia de los sufrimientos de Cristo radica en que son un signo de que Dios sufre con nosotros. Un Cristo languido es el signo de que Dios está con el hambriento. Un Cristo flagelado es el signo de que Dios está con aquellos que llevan las marcas de las injusticias sociales. El sufrimiento y la sangre han sido la suerte de las masas empobrecidas de América Latina durante mucho tiempo. El sufrimiento y la sangre han sido la historia del México americano a lo largo de la frontera entre México y los Estados Unidos. Nestorio y su pensamiento niegan que Dios haya pasado por esto. Es por eso que nuestra devoción no se dirige al Cristo nestoriano. Medita en estas preguntas y piensa cómo esta idea de Jesús nos lleva a estar en solidaridad con el que sufre y con el oprimido, y cómo nos trae retos muy fuertes para la iglesia y la misión que tenemos hoy día. Si Jesús de verdad es el Dios del oprimido, ¿quién es el oprimido en tu iglesia? Y es ahí donde vas a encontrar la solidaridad de Jesús. Bendiciones.